a la Sagrada Familia que celebramos hoy, hagamos un pequeño examen de conciencia con respecto a nuestra vida familiar. Se la presentamos al Señor y le pedimos su ayuda, su auxilio, su discernimiento. Pecados de la vida familiar. Familias divididas. Familias donde se toma partido por el padre o por la madre provocando bandos. Familia donde se prefiere al padre y se desprecia a la madre. Familia donde se prefiere a la madre y se desprecia al padre. Familia donde los hijos no cuentan. Familia donde el padre no cuenta. Familia donde la madre no cuenta. Familia donde se faltan al respeto todos contra todos. Familia donde se gritan los unos a los otros. Familia donde se ofenden los unos a los otros. Familia donde no se bendice el nombre de Dios siempre. Familia donde Dios no es el centro de ella. Familia donde ni siquiera se conoce el nombre de Dios. Familia donde cada uno trabaja para sustentarse a sí mismo sin importarle los demás miembros de la familia, especialmente los niños, los enfermos y los ancianos. Familia donde no se atienden las necesidades de los padres. Familia donde no se atienden las necesidades de los hijos. Familia donde no se atienden las necesidades de los enfermos de esa familia. Familia donde no se atienden las necesidades de los ancianos de esa familia. Familia donde cada uno se rasca con sus propias uñas. Familias vacías. Familias llenas de todo lo material. Familias llenas de todo el egoísmo posible. Familias llenas de todo el resentimiento posible. Familias llenas de todo el odio posible. Familias llenas de sensualismo, erotismo. Familias profundamente erotizadas. Familias vacías de Dios. Familias sin ningún tipo de respeto a la autoridad de la madre. Familias sin ningún tipo de respeto a la autoridad del padre. Familias sin ningún tipo de respeto a la autoridad de los padres. Familias sin ningún tipo de respeto a la autoridad de los mayores. Familias sin ningún tipo de respeto a los ancianos. Familias sin seguimiento de los mandamientos. Familias sin la vivencia de las cosas de Dios. Familias solamente preocupadas del aquí y del ahora, olvidándose de la vida, del espíritu, de la eternidad. Familias solamente preocupadas por el comer, el vestir, no así de las cosas de Dios. Familias alejadas de los sacramentos. Familias alejadas de la vivencia de la iglesia. Familias que culpan a todos y a todo por sus desgracias. Familias con vivencias de alcohol en sus miembros.
Familias con vivencia de drogas en sus miembros. Familias con vivencias de otros vicios en sus miembros. Familias con rupturas en sus relaciones internas. Familias donde las relaciones humanas básicas se han fracturado. Familias donde se aplauden los vicios, el alcohol, las drogas, el cigarro. Familias donde se aplauden, se fomentan, se promocionan los robos, fraudes, injusticias, pleitos, rapiñas. Familias sin la preocupación de unos para con otros. Familias sin la preocupación física y espiritual de los hijos. Familias sin la preocupación física, mental, espiritual de los menores. Familias sin la preocupación física, espiritual, mental de los padres. Familias sin la preocupación física, mental, espiritual de los enfermos. Familias sin la preocupación física, mental y espiritual del padre. Familias sin la preocupación física, mental, espiritual de la madre. Familias donde al papá solo se le busca por un interés puramente material, económico. Familias donde se ha roto la unidad. Familias donde la mayoría de las veces ni siquiera se hablan. Familias donde se buscan solo para hacerse daño unos a otros. Familias donde Dios estorba. Familias donde se actúa bajo el influjo de la ira. Familias donde se actúa bajo el influjo del egoísmo. Familias donde se actúa bajo un espíritu de lujuria, erotismo, sensualismo, en detrimento de la estructura espiritual de ellos. Familias donde se aplauden, se justifican, se promueven los pecados. Familias donde no existen normas morales para ninguno de sus miembros. Familias donde no existen normas morales para ninguno de sus miembros, en especial para los niños. Familias con lenguaje de ofensa cotidiana entre sus miembros. Familias donde se anidan sentimientos, pensamientos, actos de ira entre unos y otros. Familias donde se anidan sentimientos entre unos y otros. Familias donde los desprecios son el pan nuestro de cada día. Familias donde se callan las palabras de perdón y amor entre unos y otros. Familias donde la indiferencia es el pan nuestro de cada día. Familias donde la falta de respeto al papá son el pan nuestro de cada día.
Familias donde la falta de respeto a la mamá son el pan nuestro de cada día. Familia donde la falta de respeto a los hijos es el pan nuestro de cada día. Familias donde la falta de respeto, la crítica, el chisme entre unos y otros, en contra de unos y otros, es el pan nuestro de cada día. Familias con ausencias constantes de sus miembros. Familias llenas de gritos, pleitos, ofensas entre sus miembros. Familias donde no se recurre a la corrección fraterna sin la corrección necesaria frente a las circunstancias que no están bien dentro de la familia. Familias donde la mamá habla, ofende, critica, sobaja al esposo frente a los hijos. Familias donde el papá habla, ofende, critica, sobaja a la esposa frente a los hijos. Familias donde cada uno de los miembros hizo su propia individual, egoísta forma de vida dentro de la misma casa, en indiferencia a los otros. Familias donde se permitieron, se propagaron, se justificaron todas las faltas, pecados, errores, omisiones. Familias sin la vivencia de virtudes domésticas propias de la Sagrada Familia. Familias que ya no están unidos por los lazos del amor. Familias donde el padre no recibe la honra desde sus hijos. Familias donde la autoridad de la madre nunca es respaldada, apoyada, obedecida. Familias donde la autoridad del padre nunca es respaldada, apoyada y obedecida. Familias donde los hijos viven en situación de pecado constante por no honrar al padre. Familias donde los hijos viven en situación de pecado constante por no honrar a su madre. Familias donde los hijos no acumulan tesoros por no respetar a la madre. Familias donde los hijos no acumulan tesoros por no respetar al padre. Familias donde la madre no encuentra en los hijos alegría, porque la madre en su tiempo y espacio no honró a sus padres. Familias donde el padre no encuentra en los hijos alegría, porque el padre en su tiempo y espacio no honró a sus padres. Familias donde la oración de la madre no es escuchada, porque en su tiempo y en su espacio no honró a sus padres. Familia donde la oración del padre no es escuchada porque en su tiempo y espacio no honró a sus padres. Familia donde los hijos no tienen larga vida porque no se ha enaltecido al padre. Familia donde los hijos no tienen larga vida porque no se ha enaltecido a la madre. Familia donde los hijos no han sido consuelo de su madre, porque ésta no ha obedecido al Señor. Familia donde los hijos no han sido consuelo de su padre, porque éste no ha obedecido al Señor.
Familia donde los hijos provocan constantemente la tristeza de su padre. Familia donde los hijos provocan constantemente la tristeza de su madre. Familia donde los hijos desprecian a su madre porque se le va debilitando la razón a causa de su edad avanzada. Familia donde los hijos desprecian a su padre porque se le va debilitando la razón a causa de su edad avanzada. Familia donde se les olvida a los hijos que el bien hecho a los padres nunca quedará en el olvido y se tomará a cuenta de sus pecados. Familias donde no se da el santo temor de Dios en sus miembros. Familias donde no saben qué es el santo temor de Dios en sus miembros. Familias con mujeres estériles entre sus miembros. No dar a luz a Cristo. Familias con ausencia de un espíritu de compasión entre sus miembros. Familias con ausencia de un espíritu magnánimo entre sus miembros. Familias con ausencia de un espíritu de humildad entre sus miembros. Familias con ausencia de un espíritu afable entre sus miembros. Familias con ausencia de un espíritu de paciencia entre sus miembros. Familias donde sus miembros no se soportan mutuamente. Familias donde sus miembros no ejercen el don del perdón unos a otros. Familias donde el amor no aparece por ningún lado. Familias donde las quejas, reclamos, pleitos se convierten en el pan nuestro de cada día. Familias donde la paz no puede darse, no existe, no aparece. Familias en batallas internas unos contra otros. Familias donde sus miembros no se experimentan una vivencia de la unidad y de la paz. Familias donde no se han aprendido a ser agradecidos unos con otros. Familias donde el divorcio ha aparecido y quedó destruida esa familia. Familias donde no se ha aprendido a ser agradecidos entre unos y otros. Familias donde no se enseñan, ni se aconsejan, ni se ayudan entre sus miembros. Familias donde no se agradece a Dios con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No he buscado como modelo de mi familia la Santa Familia. He buscado como modelo de familia la familia de artistas, de políticos, de mis amigos. Nunca he considerado el gran modelo, como el único modelo a la familia de Nazaret. He buscado como modelo de mi familia a la familia de los asesinos, de los chismosos, de los asesinos, de los pecadores, de los que hacen mal.
de los que viven en el pecado. Esquemas de mi propia familia que van en contra de la Santa Familia de Nazaret. He buscado como modelo de mi familia, he aplaudido esquemas de familia, he apoyado formas de vida familiar que son totalmente opuestas al modelo que me presenta la familia de Nazaret. Por todo esto, decimos todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón.